Una locura. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a ir a Cusco, una de las zonas más bellas del Perú, un país que por estas horas se dirime dramáticamente en un final apretadísimo ya en etapa de escrutinio entre dos modelos de país y dos candidatos muy distintos como Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Allí está el colega que se ha levantado tempranísimo, así que le agradecemos especialmente Estanislao Arpone. Buen día, Estanislao. María O'Donnell te saluda desde Buenos Aires. Hola, muy buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo van las cosas ahí? Bueno, aquí esperamos que empiece a reinar la calma porque ya estamos en etapa decisiva, digamos, faltan muy pocos votos por contabilizar, actualmente estamos en un 96% ya contabilizado y con casi 90.000 votos en favor de Castillo, pero lo que se podía prever y como mal augurio, ayer en la noche Keiko Fujimori ya empezó a azuzar las ideas del fraude electoral y eso no le hace bien realmente a nadie porque vivimos una de las... la segunda vuelta es una de las más largas de que tengan todos los países. Aquí pasa mucho tiempo entre la primera vuelta y la segunda y justamente se ha generado una división muy grande socialmente, muchos debates conflictivos, muy dura ha sido esta segunda vuelta y no suma para nada que ya se esté planteando una no aceptación del voto popular, ¿no? Claro, sobre todo porque además Castillo es un hombre que viene por afuera del sistema, no maneja los resortes del sistema político como para pensar que pueda llegar a ganar con fraude, una figura totalmente inesperada, ¿no? Alguien que se crió en las zonas más pobres del Perú, sus padres son analfabetos, alguien que tenía que caminar 2 horas para ir a la escuela y que surge a la vida pública de Perú como un dirigente, ¿no? Que llevó adelante una huelga sindical de docentes y que tiene posturas quizás muy extremas, ¿no? En términos de cambiar la Constitución y otras que ya se dieron por ahí en Bolivia, como subir el cobro de minería, de regalías, ¿no? A las empresas mineras que operan en Perú, pero que es una incógnita también, ¿no? Como sería un Perú gobernado por Castillo. Eso es justamente, es una incógnita. Él plantea que sería una economía popular de mercado y justamente es una incógnita porque en algunos momentos llegó a tener hasta 3 equipos técnicos paralelos, digamos, que corrían en paralelo, uno más apoyado por por el dueño del partido, Cerrón, otro por él, otro por los partidos que lo están apoyando en esta segunda vuelta, como Verónica Mendoza, perdón, y justamente como muy caótica, no se sabe. Claro, muy caótica, ¿no? No se termina de entender cuáles son exactamente las posturas que lleva, ¿no? Castillo, que a la vez es muy conservador, porque lo han descrito como nada, ¿no? El fantasma del comunismo, la vuelta al terrorismo, él se desligó totalmente del terrorismo, pero en lo social es un hombre que está en contra de la interrupción voluntaria del aborto, en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Como alguien muy conservador también en lo social. Es entendible, digamos, es una persona de campo, muy adentro, donde además lo que hay que destacar, digamos, a mí como imagen, cuando en esta segunda vuelta empezaron a acercarse otros partidos políticos a presentarle proyectos y a presentarle ideas, él iba con su lápiz y su anotador y les hacía preguntas y trataba de entender. Es una persona que es como un niño curioso que está en un nuevo mundo, ahora se lo ve muy agotado en el último tramo de la elección, y la verdad es que está entre esto que vos decías de la improvisación, acá se habla mucho. Hace unos días tenía una reunión con personas del campo, con cosechadores de coca, de hoja de coca, y básicamente me decían: mira, estamos entre la improvisación, que sería Pedro Castillo, o el crimen organizado, como lo definió el Ministerio Público del Perú.
Entonces, a Keiko la Fujimori, gente- ¿no? Porque Keiko Fujimori está condenada en causas por las coimas de Odebrecht. O sea, ella por eso hizo mucho hincapié Castillo en hablar de corrupción, ¿no? Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, quien gobernó entre el 90, de la década del 90 hasta el 2000 en el Perú, hoy encarcelado por una serie de crímenes, entre otras cuestiones acerca de cómo combatió a la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? Ajá. Y entonces sí, claro, entonces era como una discusión entre la reivindicación del fujimorismo, ¿no? Y el miedo al comunismo, un poco, ¿no? Como se debatió la campaña en Perú. Sí, pero el miedo al comunismo desde un eslogan bastante vacío, porque, digamos, como vos decías, Pedro Castillo no representa a la izquierda en su totalidad y mucho menos podemos pensar en un partido homogéneo, porque quizás Cerrón, el dueño del partido, como decía, es una persona más extrema, pero que sin embargo se ha hecho una caricatura de él también. Hay que tener en cuenta que el 80% de los medios del Perú están dominados por el comercio, el diario El Comercio, el multimedio, y desde ahí muchos han planteado que esto ha sido casi un terrorismo mediático donde lo único que se ha hecho es atacar a Pedro Castillo en segunda vuelta, y si vos mirabas los canales de televisión, en todos aparecía Keiko Fujimori saludando, siendo muy amable con los periodistas. Entonces fue bastante extraña la campaña, y esto del comunismo, la gente puede tener menor instrucción cívica o menor instrucción educativa, pero no deja de saber cuánto sale el kilo de papa o cuánto sale el kilo de kiwicha, y cuando están todo el día durante toda la semana cosechando en su chacra y ven que con el sudor de su frente ganan lo que gana el exportador o el intermediario en un pequeño momento, y bueno, la gente se indigna, y esa indignación ha explotado. Claro. La verdad que la gente está acá. La desigualdad, ¿no? Aparece... Un ejemplo claro de eso, sí, discúlpame. un ejemplo claro de eso Sí, decime. es las mineras. Vos tenés todo el corredor minero por donde están todas las mineras actualmente, todas las provincias que tienen minas, las zonas mineras, en todas ganó Castillo por un 90%, entre un 89, 92, 93. Eso ya te habla de qué está sintiendo la gente. Claro, porque estamos charlando con Estanislao Arpone, periodista que está en Cusco, Perú en este momento. Bueno, claro, un poco poniendo Castillo por arriba de la mesa el tema de la desigualdad, ¿no? Él dice no puede haber tanto pobre en un país rico, y aparece, digamos, ¿no? El principal producto de exportación del Perú es la minería, como lo era en la época del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y él planteando cómo hacer para cobrarle más regalías a las mineras en el Perú, que es un poco también otro de sus propuestas de campaña. Sí, no solo cobrarles, sino analizar qué mineras están haciendo bien las cosas y en qué casos habría que cerrarlas, porque hay lugares donde la contaminación es atroz, y entonces, bueno, está esa discusión, ¿no?, sobre la mesa, pero no solo es una imagen popular, Castillo, sino que, como vos bien decías, viene de las clases populares, y tenemos en cuenta que es su primera elección a candidato a presidente. Y mientras que Keiko tiene 3 candidaturas a presidentes, digamos, es muy distinta la imagen que proyectan cada uno. Entonces, uno puede tener más o menos miedos, pero la realidad es que ante un cansancio generalizado, ante unas propuestas que no parecen muy reales de parte de Keiko, cuando dice, bueno, les voy a dar 10.000 soles por a cada familiar que haya fallecido por el COVID, le voy a dar 10.000 soles por esto, y empieza a tirar. En el último tramo de campaña empezó planteando un clientelismo y que ya era increíble. Nadie, digamos, económicamente las dos propuestas en el último tramo de la campaña se mostraron como irrisorias. Inconsistente, claro, sí. Bien. Estanislao Arpone, periodista desde Cusco, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vos, María, que tengas muy buen día y gracias por estar al tanto de la información de este país. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, es un poco, en alguna manera, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, lo que pasó en Brasil con Lula da Silva. O sea, Lula era un obrero, tornero, un hombre de un origen muy humilde que venía de ser obrero del cordón industrial de Y San del Pablo sindicalismo. y del sindicalismo. Lo mismo Evo Morales, digamos, en el sentido de no. Un trabajador rural, proveniente Rural, del sindicalismo, de la producción de la coca. De los coca-coleros, dirigentes de la producción agraria. En el caso de Brasil tiene más peso lo Claro. industrial, con lo cual la aparición de Lula desde un sindicato más vinculado a la metalúrgica, pero con el peso de lo rural tanto y de lo indígena, Sí. y del cholo, digamos, tanto en el caso de Bolivia como de Perú, aparecen estos presidentes que tienen un origen muy distinto a lo que son las élites más blancas, formadas en los grandes centros urbanos de estos países que tradicionalmente los han gobernado. Entonces un poco aparece una figura como Castillo y por eso el comercio de Perú y digamos todo lo que es el establishment de Perú se volcó hacia Keiko, una candidata muy polémica, incluso digo... Sí, que 2 veces le dijeron que no. Sí. Esa misma gente que hoy dice que sí, pongamos el ejemplo de Vargas Llosa, el escritor. Claro, Mario Vargas Llosa decía que lo peor que le podía pasar Claro. al Perú era el fujimorismo o la vuelta al fujimorismo. Ante el espanto que les provoca Castillo, apoyaron a Keiko, ¿no? Claro. Pero bueno, sería un cambio también en una América Latina muy convulsionada, con las protestas en Colombia. En Colombia mide muy bien también el candidato más de izquierda, que es Petro. Aparece fuerte el Partido Comunista nuevamente en Chile. O sea, también hay mucha expectativa. Evo Morales está muy pendiente después de la vuelta del MAS al gobierno en Bolivia del desarrollo en Perú. Lo vive como un triunfo propio. Se involucró muchísimo Evo Morales en la campaña de Castillo. También el Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, salió en apoyo de Castillo. Muy bien, a las 7:39 de la mañana, hablando de Colombia, un absurdo, 10.000 personas en cancha esta noche para ver al seleccionado argentino en Barranquilla. Exactamente. Ellos van a ver el colombiano, ¿no? Ellos van a ver al colombiano, pero... O a Messi. No, eso ¿Por es ahí lo algún que te iba a decir. argentino en el medio de todo eso? No, eso es lo que te iba a decir. Que juegue Messi es de por sí una atracción. Vamos, Lionel, todavía esta ¿Alguien vio noche. a Messi en cancha? Dijiste 2 veces más sí. en cancha. En la cancha. ¿Sí? Con la selección. ¿Lo viste? Sí, sí, Yo sí. lo vi en un partido eliminatorio en cancha de River y una vez en el Barcelona.